¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Hola, Perry, buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Tu columna tiene que ver con la economía de Cambiemos o las medidas de esa índole, y el título que pusiste, Los patos de la boda. Los patos de la boda. Sí. Retomemos brevemente la columna de hace 15 días. Ahí lo que analizábamos y escribíamos algo poco conocido por la base dura del propio macrismo, pero también por la oposición, y es que el macrismo destina cuantiosos fondos fiscales vía subsidios para los sectores populares. Ajá. Retomando en parte la política de subsidio del kirchnerismo, pero también ampliándola fuertemente. Aquellos sectores, decía, que están por fuera de la CGT, sino que son representados por CTE, Barrios de Pie, la CCC, digamos, la economía informal. Exactamente, ahí hay una serie de acuerdos, negociaciones, también con conflictos, con estas organizaciones y el Estado, que ha derivado en, bueno, una multiplicación de subsidios para estos sectores, con la idea de contener el conflicto social. Claro. En un marco, digámoslo, de fuerte recesión económica. No es que, lo decíamos hace 15 días y lo repetimos ahora, no es que estos sectores populares ahora tienen poder adquisitivo notable y les va mucho mejor. Holgado, claro. Holgado, no, bueno, es una economía, salvo en este último trimestre, deprimida, en recesión, con una caída muy fuerte de las changas, que son las tareas que cumplen estos sectores más excluidos de la sociedad. Pero bueno, el macrismo, para contener a estos sectores, para que mantengan cierta línea de flotación en términos económicos, bueno, destina subsidios. Ha destinado mucho dinero ahí, digamos. Muchísimo dinero. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién está pagando en sí el ajuste? Porque hay un claro ajuste fiscal en la Argentina desde el 1 de enero de 2016. Bueno, lo decimos vuelta. Evidentemente los sectores populares siempre son los que más padecen, pero al interior de cada clase social es importante pensar, bueno, ¿quién perdió más de lo que tenía? Bien, se entiende, digamos, que con la batería de medidas que se van tomando, por ahí, ¿cuál es el sector que más pierde, o hay otro que se beneficia, que uno podría pensar enseguida que son los sectores más concentrados, cierto sector del campo también, para no meter a todos en la misma bolsa, en fin? Pero bueno, los patos de la boda hace referencia a la clase media. Sí, que es siempre un sector difícil de definir, porque es muy amplia esta idea de clase media, pero creo que en términos generales comprendemos a qué nos referimos. Sí. Yo decidí, digamos, no sé qué te parece, Perry, tratar de ver ese ajuste y esa caída del poder adquisitivo de la clase media a través de algunos índices, ¿no? Uno es salarios. Ajá. Y acá tengo algunas cifras, a ver, que me parece que son interesantes. Leí el último libro de Eduardo Basualdo, un economista de los más importantes del país, de Flaxo, que se llama Endeudar y Fugar, un análisis de historia económica argentina. Basualdo se lo cita mucho, así como una referencia ineludible para entender un poco lo que pasa. Es un economista heterodoxo, muy riguroso y pero muy interesante desde hace ya décadas. Y también tienen un instituto en Flaxo que se llama Cifra, que la pueden consultar, la página web, y ahí encontré datos sobre salarios que me parece que es importante compartir con la audiencia. A ver. Mira, desde que asumió Cambiemos, solo el 10% de los ocupados con mayores ingresos tuvo aumentos nominales por encima de la inflación. El 90% restante de los trabajadores vio disminuir su ingreso real en el periodo analizado. Y nos referimos a trabajadores registrados en este caso, claro. O sea que es una clase media. Solo un 10% le ganó a la inflación con los aumentos de sueldo que recibió, el otro 90% no. Sí, que podemos rápidamente hablar de sectores, por ejemplo, los aceiteros, ahí en el Puerto General San Martín y San Lorenzo, bancarios, peajes acá en Buenos Aires. Es una mínima, ya es mínima, digamos, o es menor la cantidad de trabajadores registrados, pero hablamos que solo el 10% le pudo ganar la inflación, el resto perdió poder adquisitivo. Y en ese sentido, mirá este dato, o en realidad escucha este dato, la brecha entre el 10% de los ocupados con mayores ingresos, es decir, a eso se lo llama el decil 10, y el 10% que menos gana, el decil 1, pasó de ser de 16,8 veces mayor, de los que mayor
porcentaje de ingresos tienen, en el segundo trimestre de 2015 a 20 veces en lo que es el promedio de 2016. O sea que el 10% que más gana, ahora le sacó 20 veces más de diferencia a los que menos ganan. En el trabajo registrado, aclaremos siempre. Sí. Eso es una diferencia, ese casi 4% en el lapso de un año, es muchísimo, digamos, y marca una tendencia grande de una nueva estructura, ¿no? Con mucha desigualdad. Claro, ya ganaba 16 veces más el 10% Exacto. que más ganaba, y ahora pasó a ganar más el 20 más. El 20 más. Y después hay una diferencia al interior de esta clase media y es importante ahí poder registrarla, porque los que tienen mayores ingresos dentro de la población que tiene un trabajo registrado, asalariado, el promedio, según marca Pasualdo y su equipo, es de 15.000 pesos de ingresos. O sea, no es un promedio salarial alto en la Argentina. Perdón, es el promedio de la gran masa salarial en Argentina, 15.000 pesos. Sí, del decil casi más alto, dentro de la masa registrada. Con lo cual esta idea del empresariado de que, bueno, los costos argentinos del trabajo, en comparación con otros países de Latinoamérica, realmente son más altos, pero no es alto, hablamos de 15.000 pesos por trabajador, de los que mayor ingresos tienen. Pero lo notable es que los asalariados que no están registrados, es decir, que no tienen registrada su relación laboral, están en negro, ganan la mitad de eso ahora. 7.000 pesos, 8.000. Es un 50%, casi el 47%, casi el 50% menos. Es decir, por las mismas jornadas de trabajo, digamos. Por las mismas jornadas de trabajo, solo que no están registrados. Mira, en el segundo trimestre del 2015, es decir, cuando todavía estaba el kirchnerismo, la diferencia era del 47%, ¿no? Es decir, los que menos ganaban el 47% respecto a los que más ganaban. Claro. Y ahora es del 45%, bajó 2% la cantidad de dinero que ganan en relación a los más altos. O sea que esto cayó en el 2016 2%, que también es muy fuerte, digamos. Y después hay un tercer sector que también, digamos, es parte del pato de la boda, que son los no asalariados, es decir, los independientes, ¿no? Los emprendedores que decíamos. Estos están mejor que los no registrados, pero a la vez ganan el 30% menos ahora que aquellos asalariados registrados con mayor salario. En esta categoría, bueno, esto que decíamos, entran los trabajadores por cuenta propia. Entonces, si el 10% solamente le ganó la inflación, tenemos un 90% de lo que podemos decir la gran clase media, la más amplia, digamos, el sector amplio, que en términos de salario, la relación con la inflación viene perdiendo en estos 2 años la capacidad de compra, de hacer cosas con su dinero. Claro. Eso es lo que digo, porque todas estas medidas que van afectando a distintos sectores son en verdad una batería de medidas que se va lanzando, que se van asociando unas con otras, y vos en el punteo que me adelantabas para la columna hablás de esa primera fase del gobierno macrista que se caracterizó justamente por esta disminución del nivel de los salarios, pero un montón de otras cosas que han sucedido que no solo modifique o empeore, mejor dicho, modifique para mal la economía individual de cada argentino, de cada familia, sino cuando uno mira la macroeconomía y el país, ahí aparecen otras decisiones, ¿no? Claro, bueno, otra decisión que, digamos, taló, para decirlo de manera sencilla, el salario, fueron las tarifas, los aumentos constantes de tarifas que vino ocurriendo. Tengo, digamos, cifras totales de estos aumentos. Ahora va a aumentar el 23% el agua, y, digamos, sumado al 300% que aumentó desde el 1 de enero de 2016 hasta ahora, ya es el 392% más caro el agua que antes de la llegada de Cambiemos. Esto es muy fuerte, digamos, porque esto es plata que hay que destinar de los ingresos. Lo mismo en el caso de gas, que la suba promedio con respecto a donde quedó en 2015 es del 313%, o sea, 203% en 2016 y un 36% este año, más los aumentos previstos que va a haber hasta abril del año que viene.
Claro, es como un conjunto de cosas que tienen que ver con ajuste en salarios, en subsidios también a las grandes empresas que terminaban incidiendo nuestra plata de bolsillo, y también el endeudamiento o la idea del gasto público, que tiene un poco que ver con la visión ideológica de la economía de Cambiemos, aquella idea de que el consumo interno estaba basado en salarios altos de los trabajadores, el gasto público, en fin, todas las medidas que tendían a bajar esas conquistas. A eso se lo llama la mirada monetarista, la idea de que en la medida en que haya más moneda, más dinero circulando, es mayor la inflación, y el único modo de poder finalizar con eso, aunque ya está comprobado que no ocurre, es disminuir salarios, disminuir el gasto público, o sea, hacer un fuerte recorte fiscal, y supuestamente, digamos, con esa baja de la inflación va a haber mayor inversión. Ese cuento, porque lo tenemos con esos términos, siempre ha quedado en mera retórica, es un error de diagnóstico, dice Basualdo, lo repite siempre, porque no está teniendo en cuenta que en realidad los grandes problemas de la Argentina es el estrangulamiento del sector externo, es decir, Argentina tiene un desarrollo industrial, digamos, muy pobre, que requiere constantemente de importación, es decir, siempre necesita partes de la producción importada, y eso requiere dinero, dólares, poner dólares para importar, y entonces esto genera un estrangulamiento financiero. Y después, bueno, hubo un gran problema que fue real, que ahora el macrismo lo utiliza para el aumento de las tarifas, que es el déficit del sector energético. Efectivamente, era un déficit muy grande lo que estaba ocurriendo, solo que ahora los únicos que pagan ese déficit son, digamos, los sectores medios y también altos, porque los sectores bajos en general tienen tarifa social, es decir, no pagan los impuestos tal como los consumen. En cambio, la clase media cada vez le están disminuyendo más la parte subsidiada por el Estado de las tarifas, ella llevaba lo de agua y gas, entonces cada vez tiene que destinar más dinero para eso. Y entonces los grandes ganadores son, bueno, el sector de distribución de la energía, del gas o del agua, y también los que extraen de la tierra ese gas, esa energía. Y el gobierno, digo, me adelantabas también que habiendo confiado en ajuste de salarios, de subsidios, el ajuste del gasto público, eso iba a restaurar el orden económico, sumado a la famosa lluvia de inversiones que iban a llegar, cosa que no sucedió, pero sí ha llegado una lluvia de créditos que vamos a tener que pagar, es ese endeudamiento externo que ha crecido considerablemente. De algún modo, la economía de Cambiemos cambió sobre la marcha. Sí, porque ahora está en una etapa más intervencionista con la obra pública. Lo que tenemos que ver es si ese intervencionismo que fue real, digamos, el último trimestre la economía se reactivó, salió, digamos, de la recesión, si eso se debe, esa inversión estatal, por ejemplo, rubros como la obra pública, si se debió a las elecciones de medio término que debía y quería ganar, o si se va a poder sostener, porque la reactivación tuvo tres sectores por donde creció la Argentina en este último trimestre, que en definitiva son los ganadores. Uno es el sector agropecuario, que lo viene haciendo en la medida en que se le han quitado las retenciones, se devaluó, es decir, que aumentó el dólar y es mucho más beneficioso la exportación. Después, el rubro de la construcción, en parte por la obra pública y en parte por toda esta política de créditos, que ha hecho que la construcción crezca a través de casas y demás. Y después, el sector servicios, excluyendo las actividades comerciales. Todo lo que es comercial en Argentina se desplomó, como la industria también. Pero después el sector servicios también incluye, bueno, las comunicaciones, otras grandes beneficiarias de la política macrista es, digamos, la telefonía en general, por ejemplo, digamos. Ese sector también creció mucho. Pero todo esto, en términos generales, digamos, ha requerido de plata fiscal, es decir, plata del Estado, digamos, para poder impulsarlo. Ahí el macrismo se contradice, pero la sensación post-elecciones es que está diciendo, miren que fue una especie de veranito en el invierno que nosotros
provocamos, a partir de ahora se viene, digamos, el ajuste. Porque, bueno, indisociablemente no se puede analizar economía y política, van de la mano todo el tiempo, más allá de los datos duros. ¿Puedo decir que después de las elecciones recientemente ganadas, las legislativas, de manera tan contundente, eso los habilita a avanzar, dejar de lado un poco el gradualismo, o van a... ¿Qué va a suceder? No, yo creo que van a abandonar el gradualismo en parte. De hecho, el otro pato de la boda que habría que nombrar, haciendo el ejercicio de sacarlo de la clase media, son los jubilados. Este nuevo cálculo tan regresivo de las jubilaciones hace que en pocos años, de seguir así, digamos, la combinación entre inflación y caída de las jubilaciones, se va a desplomar la capacidad de compra de los jubilados, de los abuelos, por decirlo de alguna manera. Ese es el otro gran pato de la boda que ahora padece, digamos, del fin del gradualismo, porque realmente la caída de jubilados, de los jubilados, de lo que ganan, va a ser muy notable. Siempre, digamos, las reformas neoliberales encuentran en la caja previsional, claro, el lugar, la parte de la torta que necesitan para poder cubrir el nivel de endeudamiento que están generando, la bicicleta financiera y la fuga de capitales al extranjero. ¿De dónde se saca? De ese lugar. Ahora, por ejemplo, van a privatizar Transener, una de las distribuidoras de energía, para vender que el Estado tiene ahí fondos de garantía de sustentabilidad, o sea, comprado con dinero de ANSES, lo van a privatizar. Esto se venía diciendo y me parece que el triunfo de Cambiemos de la última elección les da rienda suelta. Paradójicamente, volvemos a la columna de hace 15 días, en donde parecería que no van a van a dejar el gradualismo, es con por ahora, los subsidios a los sectores populares. Pero en lo que respecta a impuestos, lo que respecta al cálculo previsional, reforma laboral y quita cada vez más progresiva de impuestos a los sectores más altos, más concentrados de la economía, eso cada vez el gradualismo va a quedar en el pasado, digamos. Claro. Leía declaraciones del ex ministro de Economía, de Axel Kicillof, diputado nacional actualmente, que bueno, ahí habría que pensar un poco en el rol de la política, es si la oposición va a acompañar o no estas nuevas medidas en torno a los fondos de los jubilados, digamos, que se van a convertir, él decía, en la variable de ajuste. Sí, uno tienen los peores presagios, ¿no? Mucho temor en relación a lo que pueda hacer las bancadas. La sensación es que después del triunfo Cambiemos puede lograr, digamos, alianzas coyunturales muy favorables, que es difícil pensar en una oposición grande a esta medida, tanto la reforma laboral y sobre todo la previsional, porque en esos 100.000 millones de pesos que se quieren ahorrar, es horrible usar la palabra, pero quieren ahorrar, a partir del 2018 se juega, digamos, la relación con las provincias y se claro, juega el déficit fiscal, digamos. A ver, estos 100.000 millones que mencionás, que se ahorrarían, pongamos entre comillas el término ahorrar, para 2018, es lo que se quita de este nuevo cálculo de los jubilados. Exactamente, con este nuevo cálculo va a ser ese el ahorro. Que esa es la gran masa que implica, bueno, a todos los jubilados, y por cabeza cada jubilado empezaría a perder a partir de ahora nomás unos 500 pesos mensuales. Claro, lo que pasa que, mira, vinculado a esto, por dónde tiene que sacar el gobierno y para dónde tiene que llevar. Si vos ves lo que se paga de intereses de la deuda, claro, en 2016 era el 6% de intereses que se pagaban y ahora se paga el 8,1% del presupuesto, o sea que aumentó casi más de 2%, digamos, de lo que se destina a pago de intereses. En LEVAC, digamos, en estos títulos que se están comprando hay más de 1 billón de pesos comprados, y eso implica 210.000 millones de pesos de intereses que se le paga a estas personas que especulan. Con lo cual, digamos, esto es así, digamos, si sacás de un lado, como se suele decir, digamos, sacás de un lado, tenés que ponerlo en otro. Claro, y ahí es donde aparecen las decisiones políticas, a quién perjudicás y a quién le hace ganar. Y aparte, digamos, si ese endeudamiento, digamos, estaría destinado a infraestructura, vos decís, bueno, lo pagamos todos. Lo podemos pagar, digamos, con deuda. Ahora, cuando vos sabés que eso es para poder sostener el gasto corriente, digamos, y sobre todo la fuga de capitales
es decir, gente que especula y se la lleva a paraísos fiscales o al extranjero, y la poda de subsidios a los sectores más concentrados, como los del agro, vos decís, yo estoy perdiendo salario, la clase media está perdiendo cada vez más salario, y los jubilados también van a perder sus ingresos. Con lo cual, esos son los patos. Esa plata de los préstamos que sí que va destinada a LEVAX es a pagar justamente esas LEVAX altas en intereses. Exactamente, digamos. El stock es de más de 1 billón de pesos. Y eso, bueno, hay que pagarle intereses a esos que tienen esos bonos. Sí. Bueno, y esos son 200.000 millones este año, que se va, en la medida en que la tasa que pone el Banco Central sea muy jugosa, la más alta del mundo, van a seguir entrando capitales, dólares que venden, transforman a pesos, compran LEVAC. Cuando el LEVAC le da estos intereses, estos 210 mil millones distribuidos, lo vuelven a comprar dólares, que más o menos se mantiene estancado, y lo fugan al extranjero. Y bueno, ese combo un día explota, y también la patita del FMI que empieza a presionar un poco más con la aplicación de ciertas medidas. Exacto, como dice un economista, pronto, digamos, en la medida en que esa lluvia de inversiones que siempre nos prometen que va a venir después de hacer un ajuste y un sacrificio social, no llegue, el ajuste va a ser todavía más feroz, y este economista decía, en el largo plazo estaremos todos puestos. Estaremos todos puestos. Y me parece que la clase media, los jubilados y por supuesto, aún teniendo un subsidio, los sectores populares son quienes vamos a pagar esto que está ocurriendo hoy en día. Claro. Vos me traes a colación a Basualdo, que ahora quiero que reiteres el nombre del libro por si alguien quiere ir a buscarlo, pero yo lo escucho hasta Expert, que no tiene nada que ver con Basualdo, hasta Expert criticar todas las medidas que está tomando el gobierno. Entonces uno dice, bueno, ya si Expert se puso de este otro lado, estamos jugados. Lo que pasa que también al interior del bloque de poder que gobierna la Argentina, hay, digamos, disputas. Te doy un dato a vos y a la audiencia que me parece interesante. Actualmente hay 40 funcionarios que vienen de grandes empresas, estos famosos CEOs en el gobierno. De los 40, 31 corresponden a gerentes o CEOs de bancos y de empresas de servicios. Y tan solo hay 7 que corresponden a producción. Es decir que vos ahí ves que puede haber diferencias entre, bueno, el sector productivo, que el tema de las LEVAC no le conviene, digamos. Claro. Porque la especulación financiera o la caída del mercado interno los perjudica, y estos CEO de bancos que dicen, no, sigamos por este lado, porque va a beneficiar al lugar donde yo trabajaba y un sector que a mí al cual pertenezco. Que no produjeron nunca, porque también uno puede pensar en el campo con su vieja ideología de la producción y del trabajo y demás. Claro, ahí su sector, más allá de que ahora fue favorecido, no sé si adhiere tanto a esta política solamente monetaria, financiera. Claro, entonces vos ahí podés escuchar a un economista como Expert o Broda bardeando a la política económica y decís, qué raro estos tipos, un tipo de ultra ortodoxo derecha, pero lo que se está jugando ahí son lobbies, disputas al interior del bloque de poder, entre los sectores financieros, los sectores productivos, de Techín como cabeza del sector productivo, y que está en contra de las importaciones porque lo perjudica en ciertos rubros, y el sector bancario o el sector agropecuario más financierizado, contra sectores productivos dentro del agro, como decís vos. Esas son las lecturas que hay que poder hacer, digamos, que son para el interior del bloque de los que están ganando, digamos. Bien. Juan Pablo, bueno, muy interesante, los patos de la boda en el día de hoy. Así que levantemos la mano, todos los que estamos en esa categoría. Te nombro de vuelta el libro, si querés, de Basualdo. Sí, cómo no. Es Eduardo Basualdo, que es el editor, y se llama Endeudar y Fugar, un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Oz a Macri desde el siglo XXI. Desde Martínez de Oz hasta el actual gobierno. Es muy interesante, y si no, en Cifra, la página de Cifra, la pueden googlear, de CTA, hay muy buenos informes de coyuntura con datos duros, algunos de los que di acá. Muchísimas gracias, Juan, y estamos hablando la semana que viene. Abrazo grande para vos. Gran abrazo.